algunos domingos atrás y venimos hablando de este propósito de entender al Dios como un Dios de verdad, como que Dios ama la verdad, como lo bueno de la verdad. Cuando uno vive en verdad, no necesita andar escondiendo nada, porque vive en verdad. Y los cristianos necesitamos esa dosis de verdad en nuestra vida diaria y en nuestro caminar con el Señor. Así que yo le conté a usted que ese Dios, como Dios todo lo hace de verdad, y lo que Él hace es algo sólido. Las decisiones que Dios toma no están erradas, por más que sean dolorosas para nuestra vida. Dios toma decisiones y son justos los juicios de Dios, son correctas las decisiones de Dios. Yo no tengo que andar renegando de eso, tengo que aceptarlo y tomar la decisión de reempezar mi vida, de reponerme, de levantarme, a pesar del golpe que haya producido cualquier juicio, cualquier situación, cualquier lucha, cualquier cosa que me haya pasado. Y en esto hablamos de algo muy importante, que era que Dios nos creaba como personas relacionales, ¿sí? Y yo les mostré el domingo pasado, no sé si lo tenemos, una lámina donde hay un hombre de pie, ¿sí? Que fue la idea de Dios, ¿sí? Ahí lo tenemos, ese es, ¿sí? Que fue la idea de Dios, ¿sí? Y les hablé respecto de esta relación que hay entre Dios y el hombre, que Dios me da la vida y yo tengo que dar la obediencia, ¿verdad? Así como a un padre me dio la vida, yo le debo obediencia. ¿Por qué? Por el solo hecho de que me dio la vida, ¿sí? Y le conté exactamente algo lógico para que todos lo entendamos, que cuando alguien tiene el poder de la vida, ¿sí? Uno le tiene que hacer caso, ¿no? Imagínese, le conté a alguien que lo apunta con un revólver y le dice, dame la plata. Y lo correcto sería que le obedezca porque tiene poder de la vida. Entonces, o de la muerte, ¿verdad? Que quien tiene poder de la vida tiene poder para darla o para quitarla. Dios tiene ese poder para darnos y para quitarnos la vida. Por lo tanto, lo que Dios espera y nosotros tenemos que dar, ¿qué es? Obediencia, ¿sí? No hay otra, no hay otra, tenemos que dar obediencia. Y le dije a usted, y me voy a sentar ahora, luego me voy a sentar en los otros dos, pero hoy vamos a hablar de este lado, ¿sí? Y vamos a hablar de esto de ayuda que yo recibo de los demás y los demás reciben de mí. ¿Está claro? Vamos a hablar un poquito de esto para entendernos cómo es el Evangelio de verdad, ¿sí? Y cuando hablo del Evangelio de verdad, estoy hablando de entender desde las raíces cómo es el Evangelio. Imagínese usted por un momento que en el plan de Dios existió esto de inicio y lo hizo a su manera. Tan es así que con los primeros 300 años, te diría más 400 años, ¿sí? Porque recién ahí fue que empezó a compilarse la Biblia, los cristianos no tenían Biblia. Hoy es común que usted tenga una Biblia, ¿sí? Y que pueda leerla, y es más, yo en mi computadora tengo todas las versiones posibles de la Biblia, todas las que yo puedo tener, ¿no? Hay algunas más todavía en otros idiomas, pero tengo las versiones de la Biblia que necesito tener. Tengo el original en griego, el original en hebreo, tengo todo lo que ustedes ven y oyen de que les puedo predicar, ¿sí? Para estudiar la Biblia y contarles lo que la Biblia dice. Pero los primeros años de la iglesia no fue así. Los cristianos no tenían Biblia. Los evangelios no se habían escrito hasta ya avanzado el cristianismo, y las cartas del apóstol Pablo fueron lejos las últimas en recopilarse. Es decir, que lo que Pablo le escribió a los romanos, los efesios no lo sabían, y lo que le escribió a Efeso, Roma no lo sabía. Hasta que juntaron todas las cartas, las pusieron en orden y tuvimos todo el contenido de la palabra de Dios. Pero la verdad es que no se sabían muchas cosas, y sin embargo el Evangelio se predicó, y el mejor tiempo de la iglesia fueron esos primeros 300 años de la iglesia, cuando el cristianismo
creció y cambió la historia de la humanidad para siempre. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible si ni siquiera tenían Biblia? Bueno, es que ellos tenían algún mandato del Señor que sí obedecían. Y a mí me parece que con el correr de los años de la iglesia nos hemos ido centrando demasiado en algunas cosas del saber y del tener fe y de nosotros, y nos fuimos olvidando de la esencia de la verdad del Evangelio. Nos fuimos olvidando que el Evangelio nació de otra forma. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios me habla de que fueron a buscar al reemplazante de Judas, ¿sí? Cuando los discípulos fueron a buscar y dijeron, ¿quién va a reemplazar a Judas? Sucedió en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 21, que dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que Jesús estaba con nosotros y salían entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, miren la condición, ¿sí? La persona que iban a elegir tenía que haber estado desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo, para que sea testigo con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál era la fuerza que tenía el Evangelio en ese entonces? Bueno, que ellos eran a ser testigos, ¿sí? Que ellos iban a testificar lo que veían en Jesús. Que ellos lo que esperaban era que los discípulos, ¿sí?, esperaban que o mostrar al mundo lo que ellos habían visto en Jesús. Ellos tenían que predicar el Evangelio con sus propias vidas. No existía la frase, la Biblia dice, el que cree, él y su casa serán salvos. No existía esa frase. ¿Por qué no existía? Porque no estaba. ¿Sí? Hasta que fue conocida luego, evidentemente, cuando recopilamos la palabra de Dios, pasó así. Pero los discípulos no tenían eso al principio de la historia. Entonces, ¿qué es lo que eran? Cuando Jesús los llamó a ellos, les dijo claramente lo siguiente, ¿sí? En Hechos 1:8, ¿sí?, la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan que el que buscaban era un testigo? Y el Señor le dice, va a tener poder de ser hecho testigo, ¿sí? No es que nos vamos a hacer testigos de Jehová, ¿no?, sino que en realidad ellos necesitaban transmitir con su vida lo que Jesús había vivido. Déjeme decirle, nosotros podemos tener un excelente discurso y podemos hablar maravillas, pero la verdad es que lo que somos es lo que logramos transmitir. ¿Y sabe lo que somos? Somos lo que somos en casa. Somos lo que somos cuando nadie nos ve. Somos lo que somos cuando no hay nadie. Y la verdad, a la larga, se termina sabiendo. Es decir, si yo cometo un pecado y a la larga, aunque Dios me veo primero, Dios ya lo sabe, Dios va a dejar que se enteren los demás. Y después vamos a decir, pero la gente habla. Y si no querés que la gente lo diga, pues vos no lo hagas. Es muy simple, ¿está claro? Si no querés que los demás lo digan, vos no lo hagas y los demás no lo van a decir. Ahora, si vos lo hiciste, probablemente los demás lo digan. Ahora bien, el Evangelio de verdad empezó de esta forma. Ellos siendo testigos, ellos diciendo yo predico con mi vida, haciendo las mismas obras que Jesús hacía. El problema es que es como una contradicción a veces en nuestras propias vidas, que creemos en Dios, creemos que servimos a Dios, pero nos olvidamos que somos personas relacionales y que Dios espera que yo ayude a los demás y que los demás me ayuden a mí. Y si yo hago eso, estoy en obediencia a Dios y en obediencia a la vida. Ahora, el problema es que el Evangelio también sufrió el ataque de la serpiente. ¿Y qué es lo que pasó? Se dio todo de vuelta de cabeza, el hombre terminó
caído, y lo que pasó ahora es que ya el hombre no ayuda a los demás, sino que los usa como recursos, ¿sí? El señorío sobre las demás personas hace que yo tenga cierto poder. Entonces, si yo manejo más gente, tengo más poder, y yo les conté a ustedes algo de esto, que le llamamos recursos humanos ahora a la gente, ¿sí? Pero la idea de Dios aquí, a diferencia de la serpiente, era que yo ayudara y ellos me ayudaran. Los hombres que se creen como Dios cambiaron eso y dijeron, ¿sabes qué? Dios me tiene que ayudar a mí. El hombre que dice yo soy como Dios, cree que Dios lo tiene que ayudar a él, ¿sí? Si hay alguien que dice, Dios me debe ayudar a mí porque yo soy bueno, entonces déjeme decirle, esa persona se equivocó, porque él cree eso porque se comió la mentira de la serpiente que le dijo, vos serás como Dios. Entonces hacete caso a vos. Vos tenés que ser feliz, vos tenés que tener esto, vos tenés que ser prosperado. Entonces está en un evangelio mentiroso donde todo rodea, todo se trata de él. Entonces si Dios no lo ayuda, él se enoja, se va de la iglesia. Así de simple, ¿sí? No vengo más, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque Dios no me ayudó a mí. Yo que soy tan bueno, yo que soy tan parecido a Dios, yo que me creo el centro del mundo, ¿no? Y eso era el problema. El problema es que todas las religiones y todas las filosofías hacen al hombre el centro del mundo. Y lo cierto es que ese fue el problema por el que Eva cayó, ¿no? Entonces, yo ya se los conté a esto, el hombre se cree Dios y la mujer también, todos de alguna manera se creen dioses, más cuando no estás en el camino del Señor. De hecho, se lucha por ser el divo, la diva del colegio, ¿sí? Ser Miss Universo, y toda la competencia está para ser como Dios, ¿no? Y de hecho, un jugador de fútbol hasta se lo compara con Dios de alguna manera. Lo cierto es que Dios dijo, no, yo lo que quiero es que tengas una buena relación con los demás. Así que en el Evangelio de la verdad, ¿sí? En el Evangelio de la oferta, hay predicadores y hay gente que ofrece, vení al Señor y el Señor te ayudará. Y es cierto, pero no es todo. Vos vas a recibir ayuda de Dios cuando obedezcas a Dios. Yo también he dicho, el Señor te va a bendecir. Sí, claro, si vos obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Porque la obediencia es la que trae bendición luego. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, cuando yo hago caso, va a venir bendición. Es lo mismo que un hijo obediente a sus padres, ¿qué es lo que le va a pasar? Le van a pasar cosas bastante buenas. No está exento de que le pase un accidente, pero la mayoría de las cosas van a ser positivas. ¿Por qué? Porque es una persona obediente. No porque en realidad él no está pensando en otra cosa, sino que él dice, yo estoy aquí, voy a ser obediente, punto. Eso alcanza para la bendición. Entonces, en la relación literal, en la primera, Dios espera que yo ayude y que alguien me ayude. Ahora bien, como les decía, los discípulos estuvieron sin elementos para salir a predicar, pero tenían la verdad. ¿Qué tenían? A Cristo. ¿O le está acá conmigo? ¿A quién tenía? A Jesús. Lo tenían, por ejemplo, a Jesús. Entonces, la Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes, ¿sí? Y sanando a los enfermos. Y quiero leerles a ustedes, dice la Biblia así en Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos aquí a Jesús obrando y era lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran. Es decir, que el evangelio de la verdad, el evangelio en realidad, no eran sermones escatológicos, no eran tanto de lo que decía el Antiguo Testamento ni lo que decía el Nuevo, porque en realidad el Nuevo todavía no estaba ni escrito, sino que el evangelio de verdad
Era la verdad pura, la verdad de Cristo. Esa gente vivía el Evangelio. No creía en el Evangelio, vivía en el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué es lo que empezaron a hacer ellos? Ellos empezaron a hacer esto, a recorrer las aldeas, a ir por las ciudades, a enseñar, a predicar el Evangelio del Reino. ¿Cómo? Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, orando por la gente y supliendo necesidades. Y déjeme decirle, eso es ayudar al otro. Jesús nos dijo, les dejo un nuevo mandamiento, además de los 10 que usted ya conoce, el 11º mandamiento, por no decir uno el más importante, ¿sí? Jesús les dijo, yo les dejo un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Que existe esa relación de ayuda, de yo ayudar y que alguien me ayude. Se lo voy a poner en este contexto para que usted comprenda las cosas mejor aún. ¿Dios me ayuda? Sí, pero Dios va a usar a alguien para ayudarme. ¿A cuántos Dios les dio un trabajo? Tal vez el Señor te dio un trabajo, pero usó a una persona para que te contratara. O una persona que dijo que yo lo contrato. ¿Sí? Tal vez a algunos de ustedes el Señor los sanó. Usó a una persona para que orara por vos. Tal vez a alguno de ustedes el Señor le proveyó alimentos. Usó a alguien para que te lo trajera. Ahora, Dios te bendice, pero usa a la gente para que ellos te bendigan, para que te ayuden. Y vos sos usado por Dios para ayudar a la gente. Es decir, que el plan de Dios nunca cambió en la cabeza de Dios. La idea de Dios es que vos ayudes y que te ayuden. ¿Está claro aquí? Lo bueno de esto, lo bueno o lo trágico si quieren, es que la gente espera que siempre lo ayuden, cuando en realidad yo siembro y luego cosecho. ¿Sí? Yo soy el primero que tengo que ayudar. Yo soy el primero que tengo que sembrar. Y luego entonces me van a ayudar. Si yo no entiendo este concepto, yo no estoy alineado con Dios. Se lo voy a poner en estos términos. Si usted no entiende que usted es si yo no ayudo al otro, de alguna manera estoy fuera o estoy en el evangelio del hombre caído. ¿Sí? Yo tengo que ser una bendición para mi hermano. Yo tengo que ser ayuda para su esposa en la casa. Usted no está obedeciendo a Dios. Si usted esposa no entiende que usted debe ser de ayuda para su esposo, usted no está obedeciendo a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si es una bendición para las personas que están a mi alrededor, yo tengo que serlo, ¿sí? Yo tengo que ser una bendición para mi casa. Hay gente, y me acuerdo que alguna vez creo que lo conté, ¿sí? Un día estaba un predicador tremendo, un evangelista predicando, un fuego y todo lo demás, y la esposa del pastor le dice a la esposa del evangelista, wow, qué hombre de poder su esposo. Mi hermana, ¿qué se siente estar casado con un hombre así? Y ella le dijo, no sé, en mi casa no pasa nada de esto. Es decir, hasta los predicadores podemos decir algo y no vivir lo mismo. Hay gente que cree que servir a Dios es solamente pararse en este lugar, cantar, ministrar, que servir a Dios es aquí en la iglesia. Y no había iglesia en ese entonces. Cuando Jesús le hizo esto, no existía la iglesia. No había templos, no había plataformas, ni micrófonos, ni Instagram, ni nada de eso. Servir a Dios tiene que ver con alinearse al propósito de Dios. Es decir, facilitarle las cosas a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, le facilito a Dios todas las cosas y todas las cosas me ayudan a bien a mí. Ahí se alinean los astros cuando yo me alineo en la obediencia a Dios. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el mismo evangelio que prediqué yo y hagan las mismas cosas que yo hice.
Es más, le van a salir algunas mejores que las que yo. Así que quiero que hagan eso. Y yo me pregunto hoy, ¿la iglesia está haciendo eso? Más que la iglesia, ¿yo estoy haciendo eso? ¿O estoy centrado en preparar el mensaje, venir a hablarles a ustedes, pero no dejo que Dios me hable a mí? ¿O estoy centrado en, bueno, yo tengo que ensayar, tocar, ministrar? ¿En dónde estoy? ¿Se acuerda que esa va a ser una de las preguntas? ¿Sí? El domingo pasado yo le dije, esta va a ser la pregunta, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En qué evangelio estás? ¿En el evangelio de la teología? La verdad es que vos tenés que estar en Cristo. Si estás en Cristo, vas a respetar la palabra de Dios. Pero tenés que estar en Cristo. Y estar en Cristo significa hacer lo que Cristo hizo. Y acá es donde me empiezo a preguntar, ¿cuánto hace que vos, está bien, por la pandemia capaz que me digas, no, pastor, es que yo por la pandemia respeto la distancia, perfecto. Pero podés orar por un enfermo. ¿Cuánto hace que no va al hospital o a una cárcel? Pero tal vez estoy exagerando. Imagínese en esta situación, usted viene un muchachito para limpiarle el vidrio y usted le dice, no, que voy para la iglesia. Justamente, si vas para la iglesia, podrías haber ayudado, ¿no? Quiero contarles algo que me pasó ayer, mientras yo creía que estaba preparando el mensaje. ¿Viste? Cuando vos decís, yo le voy a hablar a la gente, Dios te dice, para, antes que te voy a hablar yo a vos primero. La verdad es que el sábado es un día complejo, por lo menos se me está haciendo complejo porque los muchachos tienen actividad acá en la iglesia y bueno, yo lo usaba para preparar el sermón, el mensaje del domingo y con Mari compartíamos la tarde del sábado. Y la soledad pega fuerte a veces, y muy fuerte. Cuando te quedas solo el sábado, la cosa no siempre sale para el lado que vos querés, así que la verdad que no la estaba pasando bien, y así que me fui al garage y me puse a acomodar unas cositas ahí como para distraerme, hacer algo con las manos y no estar pensando porque me estaba dando manija además. Y pasó un vecino por la puerta de casa. Y él me habla. Y le digo, pará. Te abro la puerta y lo invito a pasar. Y nos sentamos un rato ahí en el garage a hablar. Y él me empezó a contar las cosas que le estaban pasando. Muchas. Y muy duras. Muy duras. Y sabe una cosa, me impactó lo que le pasaba a él. Y cuando me estaba contando, yo seguía haciendo mi tarea para de alguna manera no mostrar que me estaba afectando esto. Yo le dije a él, vamos a orar a Dios por tu vida y por esta situación. Y oramos al Señor, Él aceptó ahí que oramos al Señor. Y le di una palabra de aliento, lo animé, estando yo mal. Él también estaba pasando un momento muy parecido al mío, de soledad, de angustias, de salud también complejo, bien complejo.
Y ahí me di cuenta de un detalle, que no es menor. A veces esperamos estar bien para ayudar a otro. Bueno, cuando yo tenga, voy a dar. Cuando yo esté bien, voy a ir. Pero vos sabés que yo no estaba pasando nada bien. Y a pesar de eso, oré con él, lo alenté, lo animé. Y quiero contarles algo. Me hizo tanto bien, que en el acto el Señor me levantó a mí. Te hace tanto bien ayudar a otro, aun cuando vos estás mal, cuando la estás pasando pésimo, cuando tenés un problemón y te levantás para ayudar a otro. No sé por qué, pero quiero decirte que sucede un milagro glorioso, y es que Dios te levanta a vos. ¿Por qué nos privamos de ayudar a otro? ¿Por qué nos privamos de orar por otro? ¿Por qué nos privamos de compartirle el evangelio a otros si lo mejor que nos puede pasar en la vida es justamente eso? ¿Por qué nos privamos de orar por el enfermo, por el necesitado? ¿Porque estamos nosotros necesitados? ¿Porque tenemos problemas? Yo sé que vos tenés problemas, créeme que yo también los tengo. Pero no hay nada mejor que bendecir a tu vecino, que ayudar a ese hombre. ¿Y saben qué? Días atrás yo había pensado en él y dije, Señor, dame la oportunidad de verlo, porque yo estaba preocupado por él, pero el Señor lo trajo justo. Y Dios lo permitió para que orara por él. Cuando terminamos de orar me dijo algo muy lindo. Él me dijo, pastor, yo tengo que ir a la iglesia. Ya voy a ir. Y yo terminé diciendo a mí mismo, yo también tengo que ir a dar gracias a Dios, a decir, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, y jamás que yo me olvide de bendecir a otro, de orar por los enfermos, de predicar el evangelio, de ser un testigo fiel, de ser alguien que comparte la palabra de Dios con otro para que conozca a Jesucristo. Porque eso es lo que hacían los primeros cristianos. Déjeme decirle, usted y yo tenemos algo que el mundo necesita, pero que no va a recibir si usted nada más se dedica a mirar sus limitaciones y sus problemas. Si usted está esperando, como en la propuesta de la serpiente, que Dios lo ayude, y entonces usted después va a ayudar a Dios, porque hay gente que cree que ayuda a Dios. Ah, si yo ayudo en la iglesia estoy ayudando a Dios. No, déjeme decirle, le voy a decir todo lo contrario a lo que tal vez estaba pensando. Usted si ayuda en la iglesia no está ayudando a Dios, Dios no necesita su ayuda, usted está ayudando a su hermano. Y la Biblia dice que no lo tiene que ayudar por ayudar, sino que lo tiene que ayudar porque debe amar a su hermano. Y sabe una cosa, limpiar las sillas nos ayuda y nos bendice, alguien que toca la música nos ayuda y nos bendice, y cuando alguien hace eso, nosotros deberíamos hacer algo también por ese alguien. Si usted no ayuda en su casa, si usted no ayuda a las personas cercanas, déjeme decirle, usted tiene muy poco de Dios. Porque el que tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el de ser siervo, es el de ayudar, es el de colaborar. Es el de sacarle una sonrisa a alguien que está herido. Es el espíritu del buen samaritano. El Espíritu de Dios es ese que te levanta cuando vos estás hundido. El Espíritu de Dios es ese que te da fuerzas cuando ya no te queda ninguna. El Espíritu de Dios es ese que llega cuando todos los demás se fueron.
Quien tiene el Espíritu de Cristo siempre va a estar ayudando, siempre va a querer colaborar en algo, siempre va a querer hacer algo, porque tiene el Espíritu de Dios. Siempre va a tener una palabra de aliento, aunque él esté destruido por dentro, porque es lo que el Espíritu Santo saca de ellos. Cuando Jesús le dijo, vayan a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, le estaba diciendo, empezá por lo menos en tu casa, siendo de buen testimonio en tu casa. Arrancá por ahí. Arrancá sacándole una sonrisa a tu esposa. Mira lo que te digo, arrancá por ahí por lo menos. Luego tratá de predicarle al vecino del lado. Porque hay gente que quiere ministrar estadios, que quiere ministrar en campañas, que quiere ministrar o irse de misionero al África, pero en su casa las cosas no están bien. Y no le predican a un solo vecino, y entonces ¿para qué te voy a mandar de misionero allá si no podés ganar ni a tu propio vecino acá? Ah, no, bueno, pero es que allá me voy a apartar. ¿Cómo te va a aportar allá? Va a ser lo mismo que acá te vas a llevar, porque te vas vos y todos tus problemas también. ¿O qué te crees? ¿Que te vas vos y los problemas se quedan? ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente hablando de fe, pero poca gente hablando de compasión. Y a mí lo que me sorprende es que en el verso 36, en el verso siguiente, Jesús dijo cómo lo hacía. Él dijo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sabe? Tuvo compasión. Dijo, no, yo quiero ayudarlos. Yo quiero ser de bendición para los demás. Yo voy a ser alguien compasivo. Y es lo que Dios espera de tu vida. ¿Vos esperás la ayuda de Dios? No dudes, la bendición de Dios ya la tenés, sos un hijo de Dios. Si estás en obediencia a Dios, la bendición te va a alcanzar. La Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 28, que estas bendiciones seguirán a los que me siguen, y tengo un capítulo entero de bendiciones para nombrarles. Hay gente que ora y Señor bendíceme, ayúdame, y Dios te dice, ya te bendije, porque tenés todas las bendiciones en Cristo Jesús, sentado en los lugares celestiales. Así que más vale que te sentes en un lugar celestial. Y para estar sentado en un lugar celestial, tenés que estar en obediencia a Dios. Y para estar en obediencia a Dios, tenés que saber que de tu mano derecha tenés que ayudar al que está a tu lado. ¿O le está acá conmigo? Tenés que ser de ayuda al que está a tu lado. Tenés que tener compasión de la persona que está a tu lado. Tenés que ser compasivo, comprensivo con el que está a tu lado. Papá, mamá, vas a tener que ser comprensivo con tus hijos, claro. Exigente, sin duda, pero comprensivo también. Hijo querido, tenés que ser obedientes con tus padres. No tenés que entenderlos, tenés que hacerle caso. Ah, bueno, pero es que ellos se portaron mal. Sí, eso no te da derecho, a vos te dieron la vida. La respuesta es obediencia. Ah, bueno, pero sí, sin excusas. Para estar en el centro de la voluntad de Dios, no tenés que poner excusas. Para ayudar a otros, no tenés que poner excusas. Usted no va a resolver los problemas del mundo entero. No le estoy pidiendo eso tampoco. Usted no va a ganar al mundo para Cristo, como algunos a veces quieren creer que van a tener un ministerio tan grande que van a ganar el mundo para Cristo. Probablemente no. O probablemente sí, no lo sé. Pero sí sé que hay algo que puede hacer. Es ganar a uno más para Jesús. A uno. Porque si usted gana a uno para Jesús, probablemente, usted está bendiciendo a toda la humanidad. Yo le conté la historia de aquellos dos jóvenes de 17 años que entraron a la iglesia y estaba repleta como hoy y no había un lugar donde sentarse. Pero un ujier tuvo el cuidado de decirle, no se vayan, venga, yo los voy a ubicar.
Y fue y los sentó a esos dos muchachos. Les conté que uno de esos muchachos ahí aceptó a Jesús, o los dos, pero uno de ellos llegó a ser Billy Graham, un hombre que le predicó a millones de personas y que millones de personas aceptaron a Cristo por el ministerio de él. Ese Ujier ni siquiera le predicó a uno, solo lo guió a una silla. Con ese acto alcanzaba. Déjame decirte, hay cosas que son suficientes, pero necesarias que las hagas. Darle la moneda al flaco que limpió el vidrio no siempre te gusta, pero a veces es necesario hacerlo. Que un vecino te interrumpa y que vos ores por él, es necesario hacerlo. El Evangelio es eso. El Evangelio se vive cuando vos salís del lugar de la víctima y te pones en el lugar del vencedor. ¿O le está acá conmigo? Esto va a quedar para la próxima predicación del domingo que viene, tal vez, porque tenemos que hablar de identidad. Pero tenés que salir del lugar de la víctima, del dolor tuyo. Porque, ¿sabes qué? Podés estar dolorido, herido hasta lo máximo. Pero ahí, aún ahí, si vos ayudás a otro, vas a sentir el consuelo, la gracia y el poder de Dios actuando en tu vida. Y no hay nada mejor que dar la mano a alguien y levantarlo y que Dios te dé la mano a vos y te levante. De verdad, no hay nada mejor. Cuando la estés pasando mal, ayuda a otro. Porque seguramente el otro también la puede estar pasando mal. ¿Y sabes qué vas a sentir? Que sos un vencedor. Y vas a vivir una vida mucho más feliz. Si la estás pasando mal aún en tu matrimonio, trata de hacerlo feliz al otro, a tu cónyuge. Hácelo feliz. Hace algo que le agrade y la vas a pasar bien vos. Dios te va a levantar a vos. ¿Estás pasando mal en casa? Sé vos la persona que hace la modificación. Ayuda vos al otro y Dios te va a levantar a vos. ¿Sabés cuál es la diferencia entre algunos ministros que a veces decimos, wow, mira cómo... Es que esa persona ayudó mucho a otros. No tuvo problemas en ayudar. A veces queremos que las cosas sucedan sin ayudar. Yo quiero invitarte a ser más compasivo. Porque eso va a responder la segunda pregunta que te van a hacer en el cielo. ¿Se acuerda cuál era la primera? ¿Dónde estás? ¿En qué evangelio estás? ¿En el de la compasión de Jesús? ¿En el primer evangelio, en el evangelio original? Que no importaba tanto cuántos versículos de la Biblia supieras, capaz que sabes algunos pocos. Pero tenés un corazón enorme. ¿Estás en el evangelio original? ¿O estás en el evangelio de ¿por qué no me ayudan a mí? ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta iba a ser, ¿dónde está tu hermano? Y yo te hago ahora la pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Y dónde está no es el lugar. Porque capaz que me digan, se quedó en casa ese, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué evangelio está? ¿Está en Cristo? ¿Dónde está tu esposa, varón, mujer? ¿Dónde está tu esposo? ¿Están en Cristo?
¿Dónde están tus hijos, mamá? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus vecinos? ¿Qué fue lo último que hiciste para acercar a tu esposa a la felicidad? ¿Qué es lo mismo que acercarla a Dios? ¿Qué es lo último que hiciste para acercar a tu esposo a la felicidad? ¿Qué es lo último que hiciste para que tus hijos se acercaran a Dios? ¿Qué es lo último que hiciste para que tus vecinos se acercaran a Dios? ¿Sabes qué hacía Jesús? Oraba por ellos. Jesús los sanaba, sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos. Me decía, vaya a su casa, cuénteles las maravillas que Dios ha hecho con usted. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un hospital, una cárcel? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Es el evangelio de la verdad? El evangelio que no promete bienestar eterno ni bienestar permanente, sino que lo que te dice es, obedece a Dios y vas a tener salvación. El evangelio que te dice, vos tenés que ser las manos de Dios y no esperar que Dios sea tu ayuda. ¿Es ese tu evangelio? ¿O estás en el evangelio de la serpiente que dice, no, las cosas tienen que ser a tu manera, ¿no? Y más vale que hasta Dios te ayude, todos tienen que atenderte a vos porque vos sos Dios. Hay gente que crea ese evangelio. Gente que se cree Dios, que espera que inclusive la palabra sea profunda, y déjenme decirles, no tengo problemas en predicar algo profundo. Ustedes muchas veces me han escuchado hablar del original, del griego, del hebreo, y tengo todas las versiones para analizar hasta el fondo. Pero déjenme decirle algo. Si usted espera solo sabiduría, se va a perder la vida del evangelio, que es la verdad de Cristo. Y la verdad es compartir con otro. La verdad es ayudar al otro. La verdad ayudó al otro. La verdad vino a servir y no a ser servido. La verdad vino a dar y no a llevarse. La verdad vino a ofrecer y no a tomar. La verdad vino a entregarse y no a recibir. La verdad vino a darlo todo por vos. ¿Sabes una cosa? Aunque la persona que ayudes nunca te lo devuelva, aunque la persona a la que le diste tiempo te hizo perder el tiempo, aunque la persona por la que oraste después se fue de la iglesia y no vino más y salió diciendo cualquier cosa de vos, a pesar de todo y eso, que nadie te quite el evangelio de la verdad, el evangelio de predicar y de hacer bien a la gente. Déjame decirte, vos estás en esta tierra para bendecir tu casa. Vos sos una bendición para tu hogar, para tu familia. Vos sos alguien que tiene que llevar paz, gracia y bendición a tu familia. Y lo podés hacer porque si Cristo está en vos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. Vos podés hacer eso. No tenés que esperar a nadie ni nada. Y aun cuando estés sufriendo vos, podés hacerlo igual. Quiero terminar con esto. Ustedes conocen alguna historia muy relevante para que vean que fue en los primeros días. En los primeros tiempos, predicando en Jerusalén, Pedro y Juan subieron al templo, dice la historia. Y hay algunas cosas que yo me imagino, no están en la Biblia, pero déjenme imaginarlas. Vino el muchachito de la calle, el paralítico ese estaba ahí, les tiró la mano. Y Juan manoteó la billetera y no la tenía, lo mira a Pedro y le dice, Pedro hizo lo mismo. Le dice, pero no tenemos ni un mango.
tengo nada, le dijo el otro. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sé yo? Le dijo. Y Pedro se animó. Y una frase que la conocemos todos. Él le dijo a ese hombre, negrito, no tengo un mango, no tengo plata, no tengo oro, no tengo nada en la alacena, no tengo nada. De lo que vos esperás, probablemente no tengo nada. Pero hay algo que tengo acá adentro. Y de lo que yo tengo, porque no podés dar lo que no tenés. No se puede. No se puede dar unción cuando no la tenés. No se puede dar poder cuando en tu vida no lo hay. Pero cuando Cristo está acá, vos sí lo podés dar. Y aquel hombre le dijo a ese paralítico, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se puso de pie, se afirmaron sus talones y salió cantando y saltando para la gloria de Dios. Ese es el evangelio de verdad. Y ese es el evangelio al que vos fuiste llamado. Tal vez vos no tengas todas las respuestas para tus hijos, pero lo que tenés podés darlo. Vos podés darle afecto, podés darle oración, podés darle ayuno, podés dar una lucha espiritual. Tal vez no tengas plata y oro para ayudar al mundo entero, pero sí tal vez un caramelo para el vecino, un plato de comida para el que está hambriento, o una visita al hospital, o una oración por alguien. Porque cuando vos lo empieces a hacer así, entonces, déjame decirte que Dios va a empezar a levantarte, a bendecirte y a ayudarte cada día más. Y Dios va a usar a gente. Una vez alguien me dijo, pastor, yo estuve mal y nadie me llamó. Y yo le dije, y cuando yo estuve mal, vos tampoco me llamaste. Que yo no sabía que usted estaba mal. Ese es tu problema. Porque yo debiera de saber que vos sí. ¿A cuántas personas llamaste de la iglesia cuando estuvieron mal? ¿A cuántos ayudaste vos? Bueno, a muchos. Bueno, nómbramelos. Y empezó a 1, 2, 3 y se le acabaron los nombres. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde está tu hermano? Tenés que orar por ellos. Tenés que predicarles el evangelio. Tenés que llevarle una palabra de bendición. Tenés que llevarle una invitación. Mujeres, este sábado hay congreso de mujeres. Podés invitar a una mujer. Tenés que ser una bendición para los demás. Quiero que ahí donde estás pongas tu mano en el corazón y le digas al Señor, Señor, dame compasión. En el nombre de Jesús. Señor, lo que había en tu corazón era compasión por la gente. Lo que había en el corazón de Jesús era compasión por las personas. Jesús se emocionaba cuando veía a alguien y oraba por esa persona con compasión. Por eso Dios lo oía. Dios te ha dado el mismo corazón que Jesús. Cuando un amigo se murió, cuando Lázaro murió, Jesús se paró ante su tumba y lloró. Los discípulos y los judíos decían, mira cuánto le amaba. Pero Jesús no lloraba porque Lázaro se había ido. Jesús lloraba porque había algo que iba a suceder.
Jesús lloraba porque tuvo compasión de ellos. Y oraba diciendo: Dios, que lo entiendan. Y levantó su voz y dijo: Padre, yo sé que me oyes, siempre me escuchas, pero lo digo por ellos. Tengo compasión de ellos. Ellos deberían saber que el evangelio de verdad es eso: extender la mano al que está más cerca. Jesús se emocionó y luego de eso le dijo: Lázaro, sal. Y el que había muerto resucitó. La compasión de Jesús no tiene límites. Su corazón era compasivo. Dios te dice: quiero que se amen unos a otros. Quiero que ames a las personas que están a tu lado, a los que están cerca. Dios no espera que conquistes el mundo. Sí, hay un llamado para eso. Pero Dios te dice: comienza en Jerusalén, sigue por Samaria y vas a ir hasta lo último de la tierra. Pero comienza, comienza, comienza. Y si estás mal, comienza. Aun cuando estés mal, comienza. Porque Dios te levantará en el nombre de Jesús.